Jesús. Amén. Estamos en una serie que se llama Historias para contar. Historias para contar. Yo quiero contarles hoy la historia de una persona que le falló al Señor. Permítame decirlo de esta manera coloquial y de pronto un poquito grotesca. Es la historia de un faltón. Yo le pregunto, ¿cómo usted trataría a una persona que le sale faltona? ¿Cómo lo trataría? ¿Qué hace usted o qué le produce en el corazón cuando alguien le sale con algo así y le falla? ¿Qué le produce en el corazón? Dígame la verdad. ¿A uno qué le da? Le da rabia, ¿cierto? Y uno comienza a pensar todo lo que yo hice por esta persona. Todo lo que yo hice por él y vea con lo que me sale. Vio con lo que me salió. Y las personas nos producen dolor en el corazón. Es muy duro cuando quien falla, cuando quien falta es alguien muy cercano. Cuando son los hijos quienes le fallan. Cuando es el cónyuge quien le falla. Cuando son los padres. Cuando son amigos muy íntimos, muy cercanos quienes nos fallan. Y nos produce esa amargura. Pero ahora quiero que voltee la pregunta. ¿Nosotros no fallamos también? ¿Cómo nos sentimos cuando nosotros le fallamos a alguien? No hice lo que tenía que hacer por alguien y digo, ¡ay! No lo hice. ¿Cómo se siente usted? Uno se siente mal, ¿cierto? Se siente un gusano. Y cuando se encuentra cara a cara con esa persona, ¿usted qué hace? Un amigo me dice, no, él tiene una expresión, me dice, yo me le vuelvo un tapete, ¿sí? Como que se humilla delante del otro y le dice, perdóneme, ¿sí? Yo no quise hacer eso, pues porque esperamos que realmente haya fallado sin intención. Pero quiero que piensen esto, por favor. Todos en algún momento en la vida le hemos faltado a alguien, a su cónyuge. Jesús, cuando nosotros también le fallamos. Y quiero que pensemos aquí en un personaje, en una historia para contar de un hombre llamado Pedro, a quien todos conocemos. Y en Juan capítulo 21 hay un relato pero muy interesante que a veces ha sido mal entendido. Y quiero que lo veamos con mucha atención. Dice el texto, en Juan capítulo 21, si usted no tiene Biblia, levante la mano por favor para que le proporcionen una. Dice así la palabra de Dios y quiero que piense que el protagonista aquí es Jesús. Y Pedro es la persona que le falló al Señor. ¿Se acuerdan en qué le falló? Pedro fue el que dijo, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. ¿Se imaginan ese fervor de Pedro? Pedro era ese impulsivo, impetuoso, que va y dice, hasta la muerte contigo, Señor, ¿cierto? Uno dice, no, ese Pedro sí era, pero tipo decidido. Pero vean lo que dice la Biblia. Dice, versículo 1, después de esto, ¿qué dice? Apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Quiero que piensen esto, por favor. Cuando Jesús es arrestado, no solamente Pedro lo niega, sino ¿qué pasa con los demás? Lo abandonan, lo dejan solo, ¿sí? Es un relato que conocemos, pero se ha puesto a pensar cómo estaría, como decimos, arrugado el corazón de Jesús. Se ha puesto a pensar, ¿qué pasa si eso nos ocurriera a nosotros? Que nuestros amigos nos abandonan y el más cercano me niega. ¿Usted qué dice? Desgraciados, ¿cierto? ¿Sí o no? Y comienzan expresiones como cría cuervos. Pienso en el dolor de Jesús. Cuando una persona ha sido objeto de esa traición, ¿esta persona quiere volver a ver a los traidores? ¿Quiere volver a verlos? No. Y surgen expresiones como que ni se aparezca por acá. ¿Sí? No lo quiero ver. ¿Sí? Esa es nuestra reacción humana. ¿Sí? No lo quiero ni ver. Pero me llama la atención que vean lo que dice aquí el versículo 1. Después de todo esto, Jesús, ¿qué hace? Se aparece.
Otra traducción dice se manifiesta. La idea es se revela. Y dice de nuevo, porque lo hace varias veces. Él se aparece de nuevo a sus discípulos. Perdóneme aquí una paráfrasis aquí personal. Yo podría decir, Jesús se aparece de nuevo a los faltones. Se aparece de nuevo. Cuando uno diría, yo ni quiero verlos, Jesús los busca. Y esto me llama la atención. Nosotros también le hemos fallado al Señor. ¿Usted no le ha fallado al Señor? ¿Quiénes alguna vez le han fallado al Señor en algo? Al menos una vez, ¿cierto? Le hemos fallado al Señor más de una vez. Pero quiero que piense esta mañana en que Jesús no se llena de amargura, ni de rencor, ni dice, no lo quiero volver a ver. No, Jesús una y otra vez está buscándonos. Él toma la iniciativa de buscar y Él va y se aparece a los discípulos. Otra vez dice, ¿y sabe? Dice, lo hace junto al lago y lo hace, ojo con esto, lo hace junto al lago. Este lago de Tiberíades es el mismo mar de Galilea. Es el lugar que había sido escenario de varios encuentros con Jesús. Muy cerca de este lugar había sucedido lo de la alimentación de los 5,000. Vale decir, estamos hablando de un lugar conocido por los discípulos, conocido por Pedro. Era un lugar que había sido escenario de varios momentos especiales con el Señor. Y en ese lugar Jesús vuelve y se aparece con ellos, se aparece allí y para encontrarse con ellos. Quiero que siga leyendo y vea lo que dice el texto. Dice, estaban juntos Simón Pedro, el impetuoso, el que lo negó. ¿Quién más? Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Ese también estaba ahí. Imagínense qué equipo pastoral el de Jesús, ¿cierto? Tomás estaba ahí, ese no sabía si ser o no ser, ¿cierto? Existo o no existo. Al que apodaban el gemelo. Estaba también, ¿quién? Natanael, el de Caná de Galilea. ¿Se acuerdan de Natanael? Natanael fue el que le respondió a Felipe y le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Se acuerdan de él? Estaba ahí Natanael también. Y dice el texto, y los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente, se aparece. Jesús buscando a estos que le habían fallado. Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo que comer? Vean la pregunta de Jesús, como sarcástico, ¿cierto? Toda la noche no han pescado nada y Jesús, muchachos, ¿hay algo de comer? ¿Usted qué contestaría? Ah, burletas, ¿cierto? Y duro para ellos porque eran expertos en el tema, eran pescadores y frustrados porque no habían pescado nada. Y Jesús le dice, ¿no tienen algo que comer? Le preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Yo imagino que ese no era hasta bravo de pronto. No hay nada. Y Jesús le dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Vea, yo veo aquí hasta el humor del Señor. ¿No han pescado nada, muchachos? No. Tiren a la derecha y van a pescar alguito. ¿Alguito? Dice que la red que pasaba, así lo hicieron y era tal cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Un momento, ¿esto no había sucedido antes? Sí, ¿se acuerdan? La pesca milagrosa. Quiero que piensen, por favor, Jesús, ¿cómo trata a los que le fallan? Se acerca, toma la iniciativa, se revela a ellos en un escenario que ellos conocían. Yo creo que los discípulos cuando vieron todo esto dijeron, no, esto es un déjà vu, ¿cierto? Esto lo he vivido antes, esto ya ha pasado, y pasó exactamente. Siga leyendo el texto, vea lo que dice. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, ¿qué hizo? Impetuoso otra vez Pedro se puso la ropa y se tiró a buscar al Señor.
Lo que quiero que pensemos aquí, y lo primero que quiero decirle es, ¿cómo trata el Señor a los que le fallan? El Señor toma la iniciativa, los busca, se revela y lo hace de una manera tal que quiere que nosotros recordemos quién es Él. Todo esto de la pesca, todo esto del mismo escenario, todo esto evocaba en ellos recuerdos para decirle, recuerden quién soy yo, recuerden quién soy yo. ¿Cómo nos trata el Señor? Él siempre está tocando a la puerta de nuestra vida. Y no solamente esto, que toma la iniciativa y se revela a esta gente que le falló, sino que lo que puedo ver en el texto es que el Señor les muestra su amor todo el tiempo. No les dice en este relato, los amo, aunque lo dijo en otros momentos, pero vea lo que dice aquí. Versículo 8, los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas, un pescado encima y ¿qué más? Un pan. Y Jesús les dice, traigan alguno de los pescados que acaban de pescar, le dijo Jesús. ¿Se imaginan qué había hecho Jesús para ellos? Desayuno. ¿Usted le haría desayuno a quienes le fallaron? ¿Usted le haría desayuno a quienes lo traicionaron? Yo les daría cicuta, ¿cierto? Jesús les prepara desayuno. ¿Se imagina cómo cree que se sintieron los discípulos? Yo me imagino ahí Pedro llegando y impetuoso se lanza y una vez que llega y se acordó. Y cuando se acordó que yo lo negué 3 veces, ¿sí? Señor, ¿cómo estás, Señor? ¿Cierto? Y luego ve el desayuno y, uy, Señor, qué pena, ¿sí? No dice que Pedro le dijo, Señor, perdóname, tú me habías dicho que te iba a negar. Pero no dice nada. Tampoco dice el texto que el Señor le dijo, Pedrito, tranquilo, venga para acá, mi hijito, venga, lo perdono, yo sé que usted es impetuoso, medio bruto, tranquilo, venga. No dice nada. Pero el texto muestra todo el tiempo gestos de amor, actos de amor hacia Pedro y los demás discípulos. Me hace acordar la parábola del hijo pródigo. El padre en la parábola no le dice, hijo, te amo, te perdono, no. Pero ¿qué hace? Sale corriendo, lo abraza y lo besa. Y eso de salir corriendo ya es un escándalo, porque un hombre en aquella época, el patrón, no corría. El patrón caminaba erguido. Para correr tenía que levantarse de espalda y correr y mostrar sus piernas velludas. Eso es una vergüenza. Gestos, actos de amor. Lo que puedo encontrar aquí es que cómo trata el Señor a los que le fallan. El Señor los busca, se manifiesta a ellos, se revela. Hoy se nos revela a través de su palabra. ¿Y qué más hace con los que le fallamos? Nos muestra su amor. A pesar que le fallamos, nos muestra su amor. Y ojo aquí, algunas personas piensan o pensamos que porque el Señor nos bendice, significa que el Señor nos está aprobando. Eso no es cierto. El Señor bendijo mucho al pueblo de Israel, pero no los aprobó. Y pensamos que soy el hijo predilecto del Señor porque me está bendiciendo. Es por su sola gracia, su bendición. El Señor se revela a esa gente que le falló y le muestra su amor. No porque lo merezcan, sino porque el Señor nos ama, porque Él es amor. Y les prepara el desayuno. Y les hace tremendo banquete. Y dice el versículo 14, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció, se reveló, se manifestó, tomó la iniciativa de encontrarse con ellos después de haber resucitado. Pero quiero que piense en algo más. ¿Cómo trata el Señor a los que le fallan? No solamente los busca, no solamente se revela a ellos, sino que también les muestra, ¿qué? Su amor. Gracias a Dios que Jesús no es rencoroso. Nosotros sí. Alguien nos falla y de pronto el más espiritual dice, bueno, no le tengo rencor, pero no quiero verlo. Soy neutral, ni lo odio ni lo amo, ¿cierto? ¡Qué belleza Jesús! Jesús no es rencoroso. Jesús nos ama a pesar de que le fallemos. Pero siga leyendo el texto, ve el versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, ninguno se desmayó, no tenía nada raro el desayuno. Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan,
¿me amas más que estos? ¿Cómo contesta Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. ¿Cómo hubiera contestado Pedro en otras épocas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo hasta la muerte, ¿cierto? Ahora vean cómo contesta Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Por tercera vez, 3 veces en la Escritura. Cuando habla de 3 veces en la palabra de Dios, está hablando de que algo es verdadero, cierto, contundente, totalmente veraz. Es para afirmar algo de una manera muy categórica y fuerte. Por tercera vez le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Y qué dice Pedro? La palabra dice, a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? ¿Y qué dice? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. ¿Ustedes se imaginan a Pedro hablando así? 3 veces y Pedro compungido, Señor, no me la pongas difícil, ¿cierto? Tú sabes, ya no es el Pedro impetuoso. Ojo con algo aquí. Muchos han usado este texto para hablar con el te quiero y me amas. En el original griego hay 2 palabras para amor. Bueno, hay más, pero hay 2 que aparecen aquí, ágape y fileo. Algunos dicen que el Señor le está diciendo, ágape, ¿me amas? Y Pedro, sí, fileo, te quiero. Y el Señor, ágape, sí, fileo. Como que fileo es más superficial y ágape es más profundo. Y la tercera vez el Señor, se la voy a poner fácil a Pedro. Pedro, fileo, sí, Señor, fileo. Vea, esa no es un entendimiento correcto de la Escritura. Ágape y fileo son 2 palabras en griego que son intercambiables muchas veces. Significa amar, así de sencillo. Muchas veces Juan utiliza para hablar del amor de Dios y utiliza fileo también. Entonces no es tal cosa como que este es el amor más puro y este es el amor más superficial. Y sería, escúcheme por favor, sería una aberración decir que el Señor está rebajando sus demandas. ¿Me quieres? Para que Él diga, sí te quiero. Porque el Señor, y es un principio de interpretación bíblica, jamás podemos entender un texto a la luz o fuera del contexto de toda la Escritura. Jamás el Señor rebaja sus demandas. El Señor quiere que le amemos con todo el alma y todo el corazón. O sea, no es que aquí el Señor se la pone fácil, pero al menos quiéreme un poquito, superficialmente, y dice, sí, yo... No, aquí simplemente es un juego de palabras que es intercambiable. ¿Sabe cuál es el propósito aquí? Que el Señor está trabajando en el carácter de Pedro. Ese Pedro impetuoso, orgulloso, ese Pedro que saca la espada y ¡guau!, le vuela la oreja. ¿Se acuerdan cuando van a arrestar a Jesús? Ese Pedro que dice, no te voy a negar. Ahora ese Pedro está humillado diciendo, Señor, yo te quiero. Señor, tú lo sabes todo. ¿Ven cómo el Señor está como amansando a Pedro? Ese Pedro yo me lo imagino, era como brioso, así como un caballo de esos, ¿cierto? Y el Señor lo que está haciendo es moldeando el carácter de Pedro. ¿Sabe qué me llama la atención aquí? Cómo el Señor trata a los que le fallan. No solo los busca, no solo los ama, le muestra su amor, sino que los restaura. Vale decir, no pasa por alto el error, que es algo que nosotros muchas veces hacemos. Como decimos te amo, al decir te amo, ay, paso por alto el error. Yo amo, hijo, yo te amo mucho. Y el hijo es un sinvergüenza, no hace tareas, lo echan del colegio, ya va en el 5.º colegio que lo han echado, ¿cierto? O la esposa que le dice, mi amor, te perdono tus infidelidades, te amo. Está bien que lo ame, está bien que perdonemos, pero el verdadero amor busca restaurar a la persona. Y el Señor aquí no deja a Pedro como está. El Señor no le dice, Pedrito, yo sé que eres como temperamental, ¿sí? Eres medio fosforito, tranquilo, Pedro, ya te comprendo. No, el Señor trabaja en el corazón de Pedro. Y Pedro aquí está humillado. Pedro aquí está humillado. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿En qué áreas de nuestra vida el Señor tiene que trabajar y humillarnos? Y ese humillarnos no es para hacernos sentir mal y despedazarnos. No, por favor. No confundamos las cosas. La humillación que viene de parte de Dios es cuando caemos en cuenta
de nuestras faltas y nuestros errores. Y le decimos, Señor, perdóname por esto. Ojalá que cada vez que nos encontramos con la palabra de Dios, el Señor produzca eso en nosotros. Porque si la palabra de Dios no hace nada en nuestro corazón, solo hay dos opciones. O soy perfecto, o estoy cauterizado en el pecado, que no soy sensible a su voz. Vean cómo el Señor trabaja en el corazón de Pedro. Y Pedro humildemente le dice, Señor, sí. Y el Señor vuelve y le dice, apacienta mis ovejas. Algunos dicen, ¿por qué será que 3 veces le preguntó? ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Y 3 veces le pide afirmación de amor. Y otra vez 3 es la forma de ratificar algo de una manera contundente. El Señor trabajando en el corazón de Pedro. Y no solamente esto, quiero que piensen en lo último que quiero mencionar. El Señor restaura el corazón de Pedro y ¿qué hace? Le da una nueva oportunidad. Nosotros como seres humanos podemos llegar de pronto hasta este punto. Bueno, lo busco, lo perdono y lo amo, lo ayudo, ¿sabe? Pero no más con él. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Jesús vuelve y le da una oportunidad. Es decir, véalo de esta manera. El Señor se arriesga otra vez con nosotros. ¿No les parece eso precioso? Piensen en esto. Cuando le fallamos al Señor, Él nos está buscando. Cuando le fallamos al Señor, Él nos está buscando para mostrarnos su amor. Y no solamente quiere mostrarnos su amor, sino quiere restaurar y corregir aquello que nos llevó a fallarle. Y no solamente nos corrige, nos restaura, sino que nos da una nueva oportunidad. Y vuelve y se arriesga con nosotros. Porque nosotros sí somos un riesgo, ¿o no? ¿No le parece precioso cómo Jesús trata a los que le fallan? Ese es el Jesús en el cual creemos. Es un Jesús que ama, pero que no pasa por alto la maldad. No dejó a Pedro como estaba. De ahí en adelante uno encuentra a Pedro diferente. Pedro había sido amansado por el Señor. Dice la palabra en el texto que hemos leído, que 3 veces le dice, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es decir, el Señor restituye a Pedro y lo pone otra vez a su servicio. Y vea lo que dice más adelante, versículo 20. Dice, al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Uno dice, acaba de trabajar el Señor con el carácter de Pedro y Pedro ya está celoso de alguien que aparece. Porque siempre el Señor tendrá que seguir trabajando con nosotros. Y el Señor le dice, si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿Tú qué le dice? Sígueme nomás. Preocúpate por ti, tú sígueme. Jesús vuelve y lo invita como al principio. Sígueme, Pedro. Sígueme. Quiero que pensemos en esto. El Señor es el centro de este relato. Pedro es un protagonista importante, pero es el Señor que nos ama, que nos busca primero, que nos ama, ¿qué más? Que nos restaura y que nos pone otra vez al servicio, nos da una oportunidad. Si nosotros le hemos fallado a Jesús, lo que quiero invitarle en esta mañana es que al orar le digamos, Señor, yo quiero encontrarme contigo. No es que nosotros estemos buscándolo, es que Él nos está buscando hace rato. Por eso dice, no me elegiste, sino que ustedes no me eligieron, yo los elegí a vosotros, dice Jesús. Y al orar le podamos decir, Señor, perdóname por haberte fallado. Restaura mi vida, corrígeme, humíllame delante de ti para darme cuenta de mi necesidad. Y Señor, gracias porque tú nos das oportunidades otra vez. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado dones, talentos y capacidades. El Señor quiere que lo pongamos al servicio de Él. Quiere que lo pongamos para que juntos produzcamos esa sinergia de equipo,
para seguir avanzando como iglesia en todos los proyectos que hemos mencionado y en los cuales queremos avanzar. Por eso le pongo unas preguntas para reflexionar al final, en el bosquejo que usted recibió. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Entendemos nuestra responsabilidad delante de Dios? Que Él nos da una nueva oportunidad. ¿Cuál es la comisión que el Señor te ha dado? A Pedro le dijo: apacienta, cuida mis ovejas. ¿Qué hemos hecho al respecto? Acompáñenme a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque en tu palabra nos muestras cómo eres. Gracias, Señor, por ser así. Ser único, ser tan singular. Gracias, Señor, porque a pesar de una traición tan grande, de la negación y el abandono, Señor, tú no eres alguien que se llene de rencor, como los seres humanos, pecadores como nosotros. Señor, gracias porque tú tomas la iniciativa y te revelas. Y te revelas hoy a través de tu palabra, a través de personas que nos traen tu palabra, a través de encuentros, a veces hasta casuales, con gente que nos puede hablar de tu palabra. Gracias porque tú tomas la iniciativa para mostrarnos tu amor de tantas maneras. Y gracias, Señor, porque tampoco nos dejas así, sino que quieres restaurarnos. Gracias, Señor, por la manera como trabajaste en la vida de Pedro. Señor, haz la misma obra en nosotros. Sigue trabajando con nosotros. Allí donde estamos en oración, por favor, yo le pido, sigamos orando. Si allí en oración el Espíritu de Dios trae a la mente y el corazón algo que el Señor debe trabajar con usted, dígale en oración: Señor, trabaja en mi vida en esta área. Si es el orgullo, si es la falta de generosidad, si es la falta de perdón, si es el egoísmo, lo que quiera que sea, digámosle: Señor, trabaja en mí. Trabaja en mí como trabajaste con Pedro. Y gracias, Dios, por arriesgarte conmigo y darme una nueva oportunidad. Y gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz del Calvario. Y gracias a ese sacrificio, ahora podemos estar aquí. Señor, sírvete de nosotros, por favor. Hay tanta necesidad a nuestro alrededor. Hay tantas ovejas que cuidar y pastorear. Hay tantas personas a las cuales llevarle el mensaje del Evangelio. Señor, sácanos de nuestra comodidad, del egoísmo, y muévenos a pensar en aquellos que tú amas y por los cuales has muerto en la cruz también. Y como iglesia, úsanos, Señor, para llevar esa voz de esperanza, las buenas nuevas del Evangelio. Ponemos delante de ti todo lo que tú nos has dado, Señor, la vida misma, con sus talentos, habilidades, recursos, para que sean usados para tu gloria. Gracias, Señor, por tu amor tan grande con nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén.